cuando se contrae la aurícula, pasa un 4% más, un 20% más. Con contracción auricular entra 20% más de sangre hacia el ventrículo y ahí se forma una onda que se llama la onda A. ¿No? Esta es la onda A. Porque aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda. Luego que la sangre cae de ahí, desde la aurícula, entra desde la aurícula hacia el ventrículo, comienza la contracción de ¿qué? Del ventrículo. Entonces vamos a tenerlo aquí. Termina la contracción auricular y ahora comienza en ese momento la sangre está entrando ¿dónde? En el ventrículo. Vamos a suponer ahí llegó 80%, 80% y ese 20% se llena dentro. ¿Okay? Hablamos de una fase que se llama la fase de relajación isovolumétrica. La fase de relajación isovolumétrica era la fase que el ventrículo está en ¿qué? Llenado, pero no hay salida de sangre hacia fuera, ¿no? En ese momento que termina la contracción de la aurícula, cierra la válvula ¿qué? Mitral y la válvula aórtica también está ¿qué? Cerrada. De ese momento menciona que comienza a contracción de qué? Del ventrículo. La presión del ventrículo está más o menos a nivel de 5 milímetros de mercurio, o sea, llega de 0 a 5. Pero la presión de la aorta está en ese momento ¿en cuánto? En 80 milímetros de mercurio. La presión en el ventrículo es menor que la presión ¿dónde? En la aorta. Entonces no puede abrir la válvula aórtica. La válvula aórtica está ¿qué? Cerrada. Sigue la contracción y aumenta la presión. Vamos a suponer que llega a 60. Todavía la válvula aórtica debe estar ¿qué? Cerrada, porque no puede dominar a esa presión. Cuando llega a 80, ¿cómo será? Abierta, cerrada. Pero cuando llega a 81, ¿qué pasa? La válvula aórtica se abre y la sangre sale con mucha presión por aquí. ¿Entendido? Y la presión del ventrículo sigue aumentando, llegando a ¿cuánto? 120. Y la presión de la aorta de 80 llegará a ¿cuánto? También a 120. Se igualan en ambos lados. En el momento que el ventrículo izquierdo estaba en contracción, pero no se abría la válvula aórtica, a ese tiempo, o sea, vamos a suponer hasta 80 milímetros de mercurio, a ese intervalo nosotros llamamos la fase de contracción isovolumétrica del ventrículo ¿qué? Izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo está en contracción, pero la sangre no está saliendo hacia afuera, por eso se llama iso igual volumétrica volumen. El volumen del ventrículo se queda igual, pero la presión está ¿qué? Aumentando. Hasta que llega a ese punto que la presión aquí llega a 81 y aquí está en 80. ¿Y qué va a pasar con la válvula aórtica? Se abre. Ahí viene una fase que se llama fase de eyección, rápida del ventrículo izquierdo. Entonces la sangre comienza a salir por el ventrículo izquierdo, la presión en el ventrículo está en aumento
puede llegar hasta máximo, ¿cuánto? 120, y por supuesto ya es un solo camino, ¿no? Entonces la presión del ventrículo de la aorta ahora también va a subir a ¿cuánto? A 120. Luego que termina la contracción, cuando llega a 120, ¿qué sucede? La presión del ventrículo comienza a ¿qué? A caer, va a llegar a 100, puede llegar a 90 y llega a 80. Y la presión del ventrículo, ¿qué va a pasar con el ventrículo? También va cayendo, ¿sí o no? Porque si la presión aquí baja, la presión de aquí también tiene que bajar. Puede llegar a 100, puede llegar a 90, puede llegar a 80. El momento en que la presión del ventrículo está cayendo, vamos a suponer que aquí está en 90 y aquí está en 90. ¿Qué sucede? Todavía la sangre está saliendo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo en otro fase. Esa se llama fase de contracción e eyección rápida. Pero luego, ¿qué sucede? La presión del ventrículo está cayendo y la presión en la aorta también está ¿qué? Cayendo. Vamos a suponer que aquí está de 120 bajó a 90 y aquí a 120 bajó a 90. Pregunto, en ese momento sale mucha sangre, ¿sí o no? Okay. Y aquí, cuando la presión va cayendo, la presión está cayendo, todavía sigue saliendo ¿qué? Sangre. Pero esa fase es una fase de eyección ¿qué? Lenta, porque ya la presión está en ¿qué? Disminuyendo. Entonces a eso se llama fase de eyección ¿qué? Lenta. Todavía la sangre está saliendo, pero la presión está cayendo en ambos lados. Cuando la presión llega a 80 y aquí llega a 80, todavía está abierto, pero cuando llega a 79 y aquí está en 80, ¿qué va a pasar con la válvula? Se cierra la válvula y la presión del ventrículo va a ¿qué? Va cayendo hasta llegar a 5 y llega a ¿cuánto? A 0. Pero la presión en la aorta, ¿en cuánto se queda fijo? 80, nunca baja de 80. ¿Entendieron eso? Entonces estamos hablando ahora de una fase de eyección que lenta hasta que la presión del ventrículo sea menor que la presión de ¿qué? De la aorta. Entonces estamos hablando de fase de eyección que lenta. Recuerden cuando aumentaba la presión aquí, en la fase isovolumétrica, ocurría algo interesante sobre las válvulas. Una parte de las válvulas se metían dentro de qué? Entonces se provocaba otra onda. Aquí había onda A, después provocaba otra onda. ¿Cómo se llama esa onda? C. ¿Onda qué? C. Entonces esa onda A. Venía onda llamada onda. Ese momento que el ventrículo se está contrayéndose, está en fase de contracción, la aurícula está en fase de ¿qué? De relajación. Está recibiendo ¿qué? Sangre. Entonces de ahí la sangre está entrando. Entonces la aurícula está aumentando su cantidad de ¿qué? De sangre. Esa presión que se produce aquí, detrás de la válvula mitral, provoca una onda llamada onda C. Y en esa fase, ¿qué está ocurriendo? Esa válvula está ¿qué? Está cerrada. Recuerdan que está cerrada. Pero la sangre está entrando ¿dónde? En la aurícula. La presión de la aurícula y el volumen está ¿qué?
en aumento. Entonces tendremos una onda A, viene una onda C, pero el volumen está aumentando y la presión de la aurícula va en aumento. Se produce otra onda que se llama onda B. La onda B es el momento en que la aurícula está recibiendo ¿qué? Sangre desde los pulmones. La presión del ventrículo está bajando, ¿no? La válvula aórtica cerrada. Y la válvula mitral también está, ¿qué? Cerrada. Y la sangre está entrando, ¿qué? En la aurícula izquierda. ¿Qué está ocurriendo dentro de la aurícula izquierda? La presión está, ¿qué? Aumentando. Vamos a suponer que de 0 está subiendo hacia 5. Pero el ventrículo, la presión está ¿qué? Bajando. De 5 está llegando a ¿qué? A 0. Cuando la presión en aurícula, vamos a suponer un ejemplo, vamos a suponer que está en 4 y la presión aquí está en 3. ¿Qué va a pasar? La válvula mitral se abre, ¿sí o no? Entonces vamos a ponerlo aquí. La válvula aórtica cerrada, la válvula mitral cerrada, la presión está cayendo, de 5 está cayendo a 0, pero la presión en la aurícula está ¿qué? En aumento. Vamos a suponer que de 0 está llegando a 4. Y si está aquí está en 3. ¿Qué va a pasar? La presión de la aurícula será mayor que la presión de ¿qué? Del ventrículo y se abre la válvula mitral. ¿Y qué va a pasar con la sangre? Pasa por aquí. ¿Un cuánto por ciento? 80%. Y volvemos otra vez aquí. ¿Entendido? Y en esos momentos el ventrículo está recibiendo ¿qué? Sangre. O sea, está en ¿qué? En relajación. Está en diástole. Déjame poner algo aquí antes que escribas. Pon atención. ¿Qué está sucediendo en este momento? La válvula aórtica cerrada. ¿Okay? Y el ventrículo está en fase de ¿qué? De relajación. ¿Sí o no? Está relajándose. Pero mire qué sucede. La presión está cayendo aquí, ¿no? Vamos a suponer de 5 está llegando a 0. Y la presión aquí está subiendo de 0 a 5. Pero no hemos llegado todavía para que domine la presión de la aurícula al ventrículo. Quiere decir que esa válvula está cerrada todavía y esa válvula está cerrada, pero el ventrículo está en ¿qué? En relajación. Entonces ahí viene una fase que se llama la fase. ¿Cómo se llamaba esa fase? Contracción isovolumétrica. Esa es una fase de relajación, ¿sí o no? El volumen en esos momentos está en aumentando, disminuyendo, se queda igual. Se queda igual. Porque ni entra ni sale sangre, por eso se llama fase de relajación ¿qué? Isovolumétrica.
volumétrica. ¿Me están entendiendo? O sea, se está relajando el ventrículo, pero no entra la sangre porque todavía la presión de la aurícula no predomina la presión de ¿qué? Del ventrículo. Pero inmediatamente que la presión de la aurícula supera la presión del ventrículo, ¿qué sucede? La sangre entra desde la aurícula hacia el ¿qué? Al ventrículo y termina fase de relajación isovolumétrica y ahí comienza la fase de llenado. O sea, volvemos otra vez ahí. ¿Cuánto por ciento? 80%. Y seguimos igual. Y eso es un... Entonces recuerden que así es la fase de contracción isovolumétrica y esa es la fase de relajación isovolumétrica. En ninguno la sangre está llegando ¿a qué? Al ventrículo. Aquí estamos en contracción, pero todavía las válvulas están ¿qué? Cerradas. Aquí estamos en relajación y ambas válvulas están ¿qué? Cerradas. Bien. Ahí termina el ciclo cardíaco, esos eventos. Ahora, para completar el ciclo cardíaco, yo voy a explicar ahora el electrocardiograma para juntarlo después, ese ciclo con el electrocardiograma y montarlo en una sola gráfica.